El origen. ¿Cuál es el inicio de esta historia? Una historia que ha sido contada por muchos. El mismo relato que ha llevado consigo miles de muertes, desaparecidos y conflictos que a su vez van acompañados de lamentos y lágrimas que claman el regreso de quienes ya no están con nosotros. Para honrarlos, es necesario volver a mirar atrás. Y probablemente será más atrás de lo que imaginamos. La región Triqui se encuentra al oeste de Oaxaca y se divide en tres subregiones: la Triqui Alta, cuya cabecera es San Andrés Chicahuaxtla; la Triqui Media, que la conforman los de San Martín y Tunyoso; y finalmente, el lugar en donde se centra esta historia, la Triqui Baja, cuya cabecera es San Juan Copala. Después de muchos años, no se ha podido afirmar realmente quiénes son los triquis. Sin embargo, se sabe que el espíritu de lucha es algo que los ha mantenido presentes en la historia por mucho tiempo. ¿Pero qué es lo que sucede cuando un pueblo se rebela? La nación triqui ha sufrido de muchas injusticias, como el olvido institucional, la voracidad de los caciques vecinos por controlar la libertad de la comunidad, el apoderamiento de tierras, recursos naturales y el manejo económico a cambio de armas y licor para causar división y que se maten entre ellos. La única salida es el movimiento, y consigo la esperanza de poder vivir en armonía. Sin embargo, dentro del caos que se desataba en las rojas montañas de Oaxaca, nació de la tierra un alma joven y fuerte. Un niño rechazado por su familia que había sido encontrado cubierto de hormigas en una zona baldía. Tras un par de días, su estruendoso llanto reunió a todo el pueblo, incluyendo a sus padres, quienes después de aceptar la culpa, lo cuidaron y se hicieron cargo de él. Observaron cómo aquel llanto de un niño desamparado se convirtió en el grito de un joven que creció cuestionando la violencia que sufría su pueblo y levantando la voz por ellos. Las palabras de este hombre empezaron a tener más peso en las decisiones del lugar, pero no se podían quedar solo en San Juan Copala. Tenían que salir de ahí. Aprendió a hablar español a través de la Iglesia Católica y realizó acuerdos con el gobierno estatal a favor de la comunidad triqui, utilizando este conocimiento de una nueva lengua para poder beneficiar a los suyos. Al final de cuentas, eso es lo que hace un líder, ¿no? Dar todo por su gente, su familia, sus raíces. ¿Existe un destino fijado para todos? Pues el de este hombre parecía que siempre sería luchar. Pero cuando tu destino te guía por un camino de batalla, hay que entender que la muerte te puede estar observando de cerca. A este luchador, en varias ocasiones la muerte lo miraba, pero nunca se lo llevaba. ¿Por qué? ¿Acaso su destino era luchar por siempre? ¿Es la resistencia la que lo mantenía de pie o quizá todo fue gracias a su instinto de supervivencia? No se conoce mucho de su vida, pero la vida lo conoce muy bien a él.
lo conoce tan bien que después de mucho tiempo permanece con nosotros. Pero, ¿cuál es el nombre de este luchador? Mi nombre es Juan Domingo Pérez Castillo y ya voy a cumplir 74 y ya entro de 75 años de edad. Durante mi trayectoria de jóvenes o desde niño, porque según me dice que yo nací mal, soy un hombre, yo me nombro que soy un hombre desde nacimiento, de clandestino. Y así como clandestino que fui, pues pues siempre crecí pobre, muy pobre, crecí con mi mamá. Pero dice que en la mañana ya mi mamá dio a luz a un niño que era yo. Pero entonces de inmediato lo fueron a tirarme a una zanja de donde pasa el agua para regar el terreno. Ahí fueron a dejar a mí. Y uno dice que le cortaron mi ombligo, pero otro dice que no. Me fui con todo este problema, pues eso, porque no quería que supieran los grandes. Si no responde lo que yo estoy hablando, y si se murió el niño o niña, ya se van a morir todos ustedes ahorita. En este momento lo voy a matar a todos, se va con el niño. Y entonces, de tanto me espantaron. Entonces, pues, según dice que mi tío hablando y disparó adentro de la casa, ¿no? Entonces ya se espantaron, ¿no? Dijeron que no, pues por allá, ¿dónde está el niño? Pero habló muy fuerte de mi tío. Y entonces le dijeron que tal lugar estaba yo. Pues vamos a ver dónde están. ¿Está vivo, está muerto? ¿Qué? Pues, murió, todos ustedes van a morir. Y si vive, pues vamos a luchar que viva bien el chamaco. Pues vamos a ver, todos fueron ahí. De sorpresa fue de que de ese momento que le encontraron en la zanja, ya no había niños, sino estaba su cara, ¿no? Y estaba bien cubierto de nido de hormigas. Entonces el niño estaba bien cubierto de todo. Entonces llegaron ya, entonces él dijo, órale, pues, levántale el niño y todo eso. Ya lo arreglaron, ya empezaron a llevarme a la casa. Y se dice que desde nacimiento, porque nací, o de ese momento, le hice que se unieran los dos líderes. Y se supone que los dos son mis tíos, y los dos se pusieron contentos, se unificaron. En 1967, un 5 de marzo de 1977, llega el señor general Cárdenas allá a la región, allá en Venado Copala. Ahí fue donde inició cosas, beneficios para las comunidades, para todas las comunidades, digamos, por ahí inició de todo.
porque de ahí para atrás, una explotación fuertísima. Una donde más coraje me dan es ellos, los caciques, los ricos tradicional y los líderes de la región casi se ponen de acuerdo, pero y todo es por problema de control político, le llamo yo, que le daban dinero o le da de tomar la gente y con eso se pone muy contento, pobre Triquis. Entonces, por eso se matan, siempre ha habido violencia, siempre ha querido dominar de todo y terminar los Triquis, que se termine de una vez, que se desaparecen en la tierra, digamos, ahí de la región Triqui. Cuando llegaba general de Mero Copala o Baratilapa, cosas así, pues siempre nosotros nos metimos ahí con él como intérprete, no dominábamos en español, pero como intérprete de general hacia la gente, ¿no? Entonces, pues también nosotros fuimos ahí, caminamos, andamos con él, y ya llegó general de regreso, donde está su carro, su camioneta, y sintió, sudó mucho, no sé, sacó su camisa, y se cambió porque lleva ropa de su carro, se cambió y de la camisa, pues a ver qué te sirve mi camisa tú, muchacho, dice, ¿cómo te llamas? Juan, digo, a ver qué te sirve, Juan. Me regaló su camisa en el puesto, ya la quitó y me lo regaló y me decían los ingenieros contratistas, qué sé, los que iban con él, no, es un regalo, lo más, cuídalo, guárdalo bien. Yo llegando a mi casa, ¿por dónde se fue? Yo como un muchacho loco, no valora, yo no lo valoraba de nada, ¿no? Entonces, general me regaló su camisa y estaba ahí para irme cuando se murió el general. Hasta ahí se acabó. Simplemente me queda historia de lo que la palabra del señor general hacia mí. Hasta ahí llegó este problema de que cuando se habla de la visita del señor general Cárdenas allá a la región. Pero debemos muchísimo al señor general. Él fue el que abrió todo para el pueblo triqui. Grupo Fórmula, primera cadena nacional. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Son en este momento las 12 horas con 3 minutos, 12 con 3. Es el mediodía y es el momento de la información completa a través de Radio Fórmula, la fórmula de Oaxaca. Soy Humberto Cruz, director de noticieros de Organización Radiofónica de Oaxaca. Tengo alrededor de 24 años aquí en esta emisora y estoy atento. El MUD es una organización social que se fundó hace aproximadamente en la década de los 70s. Fue resultado de un movimiento social que buscaba terminar con la mala relación que había con los terratenientes, caciques, hacendados y líderes políticos de la zona triqui. Les quitaban literalmente sus cosechas de plátano, de café, y les daban a cambio armas y alcohol. Hubo un intento de rebelión contra este ejercicio y la respuesta fue la presencia del ejército mexicano en San Juan Copala. Terminaron por llevarse la cabecera municipal a Juxtlahuaca y la capital espiritual de los triquis, Copala, quedó reducida a una agencia. Las izquierdas latinoamericanas tuvieron una época de auge en los 60s, se multiplicaron en los 70s, tuvieron diversas expresiones. Por un lado, todo lo que sea movimientos sociales a partir de las corrientes ideológicas. El MUD sí forma parte de una de esas expresiones que se fueron nucleando. Surgió de un proceso interno en una región. Consiguieron alianzas,
fue un momento de ilustración de algunos antropólogos, investigadores que llegaron a la zona Triqui, comenzaron a orientar y fortalecieron el proceso de organización. Y después llevaron al MULT a nuclearse, a reunirse con otras explosiones sociales en este país. Queda claro que había una intención formal de expandir los procesos de organización, comunidades, sindicatos, organizaciones urbanas, en la aparición de la Liga Comunista 23 de septiembre y algunas otras forman parte de ese enramado social que parece invisible, pero ya nucleados tienen una tendencia. Últimamente, con la aparición de grupos armados como el ZLN y el EPR, se van diversificando y se hacen dos bloques visibles de quienes concuerdan con quién. Pero en capacidad de organización, el MULT creo que surgió por una necesidad específica. Consiguieron el reparto de tierras, recuperaron sus terrenos, combatieron a los caciques, los expulsaron, se apoderaron del control político y hoy están peleando por la sobrevivencia de su organización y a pesar de los actos de violencia. No sé si ustedes han oído Liga 23 de septiembre. Yo fui capacitado por ese lado. Y según que de México se iba a levantar un movimiento armado. Y yo, allá en la región, yo encabezaba este asunto. Según ellos, pero yo como yo no soy ni estudiante ni nada, lo único que tengo, mi idea es otro hacia mi pueblo y quiénes son los que perjudicaban al pueblo, ¿no? Entonces esto me obligó de meterme con esas gentes y por mi gente, por mi pueblo. En 1972 llega gente de Cabañas de Guerrero, se llamaba, ya no he visto ni nada, se llamaba ese maestro, compañero, Isidro Castro, así se llamaba este señor. Entonces ya me conecté con él, platicamos, y cuál es el cacique, dónde están los caciques, cuál es su tema de ustedes, o sea, platicamos bien. Fue un idealista, precursor de movimientos sociales, optó por la vía armada y terminó aislado, porque las montañas de Guerrero no eran exactamente un terreno propicio por la condición social de la región. Por cierto, fue un oaxaqueño quien fue a combatirlo al estado de Guerrero y a la postre se hizo gobernador en esta entidad. Pero resulta importante que se convierta en el emblema de una parte de las izquierdas de este país, mientras algunos traían figuras como Marx, Engels, Mao, otro movimiento empujaba las figuras locales, como Lucio Cabañas específicamente. Y entonces Isidro, gente de Cabañas, y ya estoy conectado a eso. Es por eso de ahí venía el 72, 73, 74. El 74 fui a la autoridad de mi pueblo. El 75 ya empezamos a juntar la lucha contra los caciques, contra los ricos, contra de todo el que le explotaba al pueblo triqui. Bueno, soy Carolina Verduzco. Actualmente tengo 70 años, acabo de cumplir los 70 años y actualmente doy clases en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Bien, pues yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me fui a la zona triqui de San Juan Copala para hacer mi trabajo de tesis. Yo fui a San Juan Copala porque me iba a poner a trabajar en la Comisión del Río Balsas y me dieron la oportunidad de decir en cuál de las microrregiones que tenía en ese tiempo
Yo podía escoger en cualquiera de ellas, y el primer lugar que me dieron para que conociera fue San Juan Copala, y ya no quise conocer los demás. Y dije, no, yo aquí me quedo, no quiero conocer los otros, me gusta el lugar, y fue así como me quedé a trabajar ahí. Juan Domingo había sido el agente municipal de San Juan Copala en 1974. Él se fue a vivir posteriormente en 1975, cuando terminó su periodo de servicio, se fue a vivir a Guajuapan de León, en donde se casó con la maestra Sofía, y estuve en su boda, teníamos una relación personal también por eso. Y el siguiente agente municipal fue Luis Flores García. Más que agente, era el alcalde, le llamaban allá. Luis Flores García. A través de Luis Flores García teníamos comunicación, además de que yo en algunas ocasiones iba para Guajuapan, y ahí nos saludábamos y hablábamos de los distintos problemas de la región. En la región, Juan Domingo ya era un mito, porque había hecho tal cantidad de cosas que no se habían hecho antes. Posteriormente, ya estaba lo del proyecto de formar un club con Luis Flores García y él. Y Luis mucho consultaba con Juan Domingo. Luis era el agente municipal, pero siempre consultaba todo con los principales y con Juan Domingo. Hacía viaje a Guajuapan de León para preguntar y discutir las cosas con Juan Domingo. En algunas ocasiones yo participaba en esto. Bueno, el club ¿qué decían los jóvenes? Pues los dirigentes y otros jóvenes que aprendieran sobre estos temas para defenderse. Y que estas personas a su vez pudieran ser maestros en sus barrios, pero que fuera gente que mandaran, que supiera de los distintos, distintos temas, con el compromiso de que reproducirían eso en sus respectivos barrios. En fin, había proyectos de actividad económica, pero mucho la idea de estudiar. La idea de estudiar porque era una obsesión de Luis Flores García, el que si la gente estudiaba, podría defenderse. En el 74 fui a la autoridad de mi pueblo. En el 75 ya empezamos a juntar la lucha contra los caciques, contra los ricos, contra de todo que le explotaba al pueblo triqui, que explotaba hasta lo peor que se puede llamar, ¿no? Entonces, yo cuando logramos a Luis Flores de cabezó, porque yo no podía llegar al pueblo, yo estaba afuera de Luis Flores de cabezó ahí, pero ya como mes de octubre llegué, ya me entregó Luis todo que estaba trabajando el club. Entonces pues yo soy el encargado de todo esto, pero ya el 76, 11 de agosto del 76 se murió, lo mataron a Luis. Cuando Luis pensaba venirse a estudiar a la Ciudad de México, y fue a recoger sus papeles de la preparatoria a Guajuapan de León, y ahí se enteró de que el club ya era otra cosa a lo que se había pensado inicialmente, y entonces decide regresar a Copala, esperarse, volver a posponer sus estudios para poder reencauzar al club. Desde luego organizó una manifestación en contra de quienes estaban dominando la agencia municipal, y los destituyen. Y es cuando ya Luis se queda como jornalero a trabajar ahí, pero pues lo matan al muy poco
al muy poco tiempo. Y es cuando se desata la peor de las represiones que se pueda uno imaginar. Nada que ver con el año anterior. Ya era una muerte tras otra, sobre todo de los principales. A la gente le cobraban multas de nada, así, nomás por el capricho de quienes estaban ahí al frente. Y se abrió un periodo verdaderamente de terror en Copala, en la que dominan todo esto. Entonces, yo recuerdo que yo regresaba, yo ya estaba de regreso en México, yo regresaba, y cuando hablaba, por ejemplo, con Armando Guadalupe, me comentaba alguna cosa, y les decía, ¿y eso cuándo pasó? Siempre era que me decían, antes de que mataran a Luis, después de que mataron a Luis, antes y después. Se volvió como un antes y después de Cristo, porque fue a partir de la muerte de Luis Flores García, cuando la represión se volvió, que diezmaron a la población. Y no sabíamos que estábamos tocando a negocios importantes de todos los caciques. De ahí se arrancó la violencia horrible. Era una cosa verdaderamente de terror. Bueno, la gente estaba muy asustada, muy sin saber qué hacer ante esto. Y es cuando viene Juan Domingo, es decir, ya hay que poner una medida, hay que hacer algo porque nos están acabando. Y entonces vamos al Frente Nacional contra la Represión, y se expone la situación que se está viviendo en Copala, y se pide solidaridad. El Frente Nacional contra la Represión era una coordinación en la que estaban distintos sindicatos, grupos políticos, grupos campesinos, en fin, era un frente muy amplio. Y desde luego estaba el Comité de Familiares de Presos Perseguidos y Exiliados Políticos, encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra. Se llegó, se comentó el asunto, y muy rápidamente se acordó que se hiciera una visita a San Juan Copala, y ahí se determinó que iba a haber el primer encuentro nacional contra la represión en Juchitán. Y entonces, bueno, dijimos, vamos a Juchitán, y se llegó el día que había que ir a Juchitán. Yo no pude acompañar a Juan Domingo por razones familiares de carácter personal, pero fue Juan Domingo. Y como ya había estado él en la Ciudad de México en una reunión del Frente, pues en el encuentro ya había antecedentes, y en ese encuentro se decidió que sería un segundo encuentro. En el primer encuentro se decidió un segundo encuentro, y que sería en San Juan Copala. Entonces el Frente empezó a exigir a nosotros que, como gente informa, Enrique de Carolina informa allá, pues no se puede porque son seres humanos. Ahora necesita un nombre, pero de una organización política. Se constituye el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, y esto es muchas reuniones en Huajuapan, y de manera secreta, no eran reuniones abiertas a todo el mundo, en los barrios de San Juan Copala, sobre todo en los barrios. Entonces nadie sabía, pero ya se hablaba de la organización, de forma tal que, ¿por qué no se sabía y por qué no se les decía a los triquis? Porque mientras no tuvieran una cobertura de las organizaciones sociales, pues el que levantaba cabeza se la cortaban. Encontré a un compañero que se llamaba Hugo Mayoral, de parte de la relación política de la COSEI. Platiqué con él
Entonces ya se formó esto en México, de ahí lo hicimos una reunión y platicamos con Héctor Sánchez y todo, entonces, y de ahí empezamos a organizarnos pero como Héctor era una gente muy importante, entonces queríamos que platicara con nosotros, que nos dijera qué hacemos nosotros como Triqui, porque nosotros no sabemos de qué se trata de una organización. ¿Quiénes estuvimos en esto que no fueran dirigentes principales, mayordomos, diputados? ¿Quiénes estuvimos? Bueno, exclusivamente estuvimos en esto dos personas de la COSEI, Héctor Sánchez y Hugo Mayoral, que murió en un accidente. Los dos eran de la COSEI, y estuve también yo en este acto en el que ya quedaron establecidas varias cuestiones, entre otras que ya se haría público en propio San Juan Copala, que existía el MULT. Entonces se dio esta cobertura y se hizo el Encuentro Nacional contra la Represión en Yosoyusi. ¿Por qué? Porque en Copala no fue posible hacerlo. Había tal tensión que solamente se inauguró en Copala y nos tuvimos que retirar a Yosoyusi por temor a una masacre. Entonces fue el momento en el que sacan los cuerpos de mucha gente que había estado muriendo, cuando te digo, desmaron a la población. Entonces, como un testimonio de los triquis para decirle al país, en este Encuentro Nacional contra la Represión, vean lo que está sucediendo aquí, lo que hicieron fue escarbar y sacar los cuerpos de algunos de los asesinados para llevarlos como muestra de lo que estaba pasando. Caminamos desde Yosoyusi hasta Copala por toda la carretera. Y en principio poca gente, después se va integrando la gente, se hizo una marcha grande, llegar a Copala, se realizó el político y de ahí se le presentó 11 restos de muertos que fueron enterrados en diferentes comunidades, que fueron asesinados por los caciques o por los pistoleros de los caciques, podemos llamar. Bueno, entonces se decidió que ahí los que tenían el control, que no iban a dejarnos llegar a San Juan Copala. Sin embargo, se habló con la gente de la partida militar y se les dijo que se había hablado ya en gobernación que se iba a hacer ese acto y que sabíamos que estaban balaceando a la gente que trataba de llegar a San Juan Copala y que íbamos a decirles que ellos iban a ser los responsables de lo que le pasara a la gente. Dicen los militares, es que aquí eran 20 metros después de donde estaba la partida militar, aquí ya tienen unas cepas y están ahí esperando a que pasen. Y les decimos, bueno, ustedes van a ser los responsables y ustedes responden hasta la Secretaría ante la Secretaría de Gobernación. No sabían si lo que les estábamos diciendo era cierto o no, pero fue una cosa que hicimos para que no dispararan. Iba la señora Rosario Ibarra de Piedra caminando y acá nosotros diciéndoles esas cosas en la partida militar,
Entonces los de la partida militar nos dijeron que nos esperáramos un momento mientras los iban a controlar. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Los militares fueron y controlaron a los que estaban ahí en las cepas esperándonos para disparar. Entonces uno dice, a ver, si ellos lo sabían, ¿por qué ellos no lo informaron a nosotros? Porque no habían hecho nada. Lo hicieron porque no tenían ninguna manera de comunicarse a Gobernación a ver si era cierto. Estaban aislados, sus equipos de radio no funcionaban, no tenían manera. Entonces, la verdad es que los engañamos. Se tomó un acuerdo en la asamblea de las organizaciones de ahí de Frente Nacional contra la Represión, que se realizara un encuentro de solidaridad nacional a San Juan Copala. Entonces se acordó de que se va a llevar a cabo eso en mero San Juan Copala. Pero sí nos ha servido muchísimo esto, porque a pesar de tanta violencia, a pesar de tantas amenazas, y hasta los militares, hasta los policías de Estado, todos contra la gente de MUL. Entonces, ¿por qué? Porque nos calificaba como gente revoltoso, que no tenemos razón, no sabemos de qué estamos hablando, y siempre nos calificaba. Entonces, por eso tuvo que salir, ir a Cojuapan, pero estando fuera, todo tipo, trabajando, organizando a la gente en la lucha, caminar bastante, pero es con el apoyo gracias a mi mujer y el pueblo Triqui. Para mí, el pueblo Triqui le debe muchísimo a ella. Bueno, ¿ya están grabando? Ya me senté, ¿eh? Ustedes me dicen. Bueno, mi nombre es Sofía López Castro. Tengo 68 años. Yo me dediqué al magisterio. Trabajé 33 años en el magisterio. Me jubilé y ahorita pues estoy disfrutando mi jubilación. Mire, yo me fui a trabajar ahí en el pueblo de él, en San Juan Copala. Y pues ahí nos conocimos. Él era autoridad municipal y yo estaba trabajando en la primaria. Pues ahí nos conocimos y de ahí pues creo que tuvimos esa plática de formar el matrimonio y ya nos casamos. Pero la unión de nosotros duró muy poco, porque pues yo no sabía que él estaba metido en la política, ¿no? Yo pensé que era una persona que andaba libre, pero cuando me di cuenta, pero ya estaba yo casada con él. Cuando me di cuenta ya tenía muchos problemas. Entonces, pues no me quedó de otra que seguir trabajando en la comunidad, pues yo dije, no, pues aquí, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que salir adelante, no meterme en problemas con él, de él, ¿no? O sea que no quería yo, estar ahí unido así con el problema que él tiene, porque yo estaba trabajando como maestra y dije, mi trabajo no es eso. Tengo que trabajar en el magisterio, enseñar a los alumnos, convivir con los padres de familia, con las autoridades y todo. Pues estaba dividido el pueblo y yo hice todo lo posible de llevarme con todos. No quise, sí, había personas que me
que me gritaban y me decían cosas y todo. Pero yo les decía a ellos, no, yo vengo a trabajar como maestra. Yo no vengo a provocar problemas con ustedes. Discúlpeme si eso les hace sentir mal a ustedes, discúlpeme. Yo voy a seguir trabajando, yo no me meto en problemas que ustedes tienen. Y si tienen problema con mi esposo, búsquenlo a él. Pero a mí no. Déjenme libre trabajar. Es lo que les decía a las personas cuando ellos me molestaban, pues me gritaban, me decían cosas. Pero yo tuve, pues, bueno, hasta ahorita siento que tuve ese valor de decirle eso a ellos. No sé cómo es que se me ocurrió eso, ¿no? Pero sí, nada más para poder continuar con mi matrimonio, según que pues era un matrimonio que tenía bien, ¿no? Pero de ahí, pues ya, él salió por lo mismo que tenía esos problemas, él se fue y ya me quedé sola. Pues tuve a mis hijos, mis 2 hijas, las más grandes, son las que estuvieron conmigo. Hubo muchos problemas porque pues balazo por todos lados, ¿no? Y a veces nos llegaban allí a molestar en la casa en las noches. Y no podíamos estar tranquilas, pues. Yo soy Beatriz Dominga Pérez López, tengo 48 años de edad. Pues actualmente soy legisladora de la 65 legislatura en el Congreso Federal. Los primeros años tengo noción de lo que me contaron mis papás, que los primeros 4 años vivimos en Copala, en San Juan Copala. Tengo entendido también que todavía en ese entonces vivía con mi papá en la casa que tenemos, está ubicada en el centro de Copala, y junto con mi mamá, entiendo, ella era maestra, daba clases en la primaria, y sé por boca de ella que me llevaba de bebé a su escuela, porque pues no había dónde dejarme de chiquita. Entonces durante la edad de estos años, estos primeros 4 años, estuve con ella. A partir de los 4 años entiendo que cambió la vida de manera muy drástica, la vida familiar que venía viviendo tanto mi papá como mi mamá en Copala, porque en ese entonces mi mamá me cuenta que empiezan a perseguir a mi papá por una denuncia, pero para mi papá era una infamia. Le sembraron una muerte, y por eso es que él sale de Copala para irse a refugiarse, pues ya sea en Guajuapan, en la Ciudad de México, porque pues él ya le habían liberado la orden de aprehensión directamente el gobierno del estado. Entonces yo a los 6 años, yo recuerdo, ya tengo memoria, que a los 6 años pues yo, por seguridad, tanto mi mamá y mi papá decidieron que estuviera en el internado. Hay un internado en San Juan Copala que se creó con la llegada del general Lázaro Cárdenas. Él impulsó el internado en San Juan Copala, que es un internado que en síntesis, pues aparte de tener ahí a los niños y niñas para capacitarlos en alguna técnica o en alguna capacitación de formación para que les ayudara allá a salir adelante en Copala, también te daban clases, y en el caso la escuela se llama Escuela Primaria Vasco de Quiroga. Entonces ahí es donde yo estudié la primaria, ahí es donde la pasé prácticamente sin mi papá, sin mi mamá, porque pues mi mamá era la única que solventaba los gastos económicos de la familia, y mi papá, pues como consecuencia de todo esto y de la violencia que empezó a surgir muy fuerte en Copala, pues ya no pudimos convivir ya como familia de una forma normal, podríamos decirlo. Cuando me di cuenta que
y ya era muy difícil estar con él, pues yo le dije a él, mira, mejor ve y haz lo que tengas que hacer. Déjame con las hijas y a ver cómo le hago, pero pues sí, no me involucres en tus problemas. Y dijo él que estaba de acuerdo, no había ningún problema, que lo que él quería era que yo estuviera bien con mis hijas también. Pero pues yo no podía, y como él salió de su trabajo, ya no trabajó. Entonces, pues sentía yo mal de no darle dinero a él. Cada quincena pues le daba yo, cuando lo veía yo, le daba dinero, pero lo veía escondido, pues nada de que pues vamos a andar en la calle ahí, no, nada, todo escondido. Él pues salió de ahí, de ese pueblo, y no podía salir como quiera. Entonces se vino a Huajuapan, aquí en Huajuapan se vino él, y yo me tuve que venir acá también. Los fines de semana venía, le daba dinero a él, y ahí fue donde vi cómo se fundó la organización de él. Perseguían a mi papá, y donde quiera que iba mi mamá, pues sabían que de una u otra manera iba a encontrar a mi papá en el camino, y por eso es que también a mi mamá la seguían, y como consecuencia mi mamá pues nos cuidaba, nos protegía, y trataba a ella de que no evidenciar mucho el lugar donde nosotros nos reuníamos con mi papá. Por eso es que casi, por ejemplo, en Huajuapan, donde ellos pues decidieron verse, encontrarse, las casas donde ellos rentaban, digo casas porque fueron varias casas. En un momento estábamos en una casa, y al ratito ya estábamos en otra, y al ratito ya estábamos en otra casa rentando, porque no podíamos estar en un lugar estable, porque seguían a mi mamá en Huajuapan. Desde el momento en que bajábamos del autobús la seguían, y ella, para despistar tanto a la policía estatal como a los militares, lo que ella hacía era irse al mercado, comprar cosas, despistar ahí, hacer pasar el tiempo para que después tomáramos un taxi e irnos a la casa donde en ese momento rentaban. Entonces prácticamente mi niñez la pasé en Copala de esa forma. Estuvo muy feo porque de ahí los soldados pues eran los que atacaban ahí a las personas. Iban a los pueblos y todo eso, hacían un desorden en las comunidades, porque me platicaban las mamás, las madres de familia, que entraban los soldados y pues hacer desastre en los domicilios de las personas. Las pocas veces que yo veía a mi papá en Huajuapan, era como no sé si mi papá de una vez me estaba como capacitando. Siempre él me decía, cada vez que hablaba con mi papá, era un momento, ya sabía yo que era como un mensaje que él me estaba dando. Primero, siempre me decía, si algo me pasa a mí, queda tu mamá como responsable. Si algo le pasa a tu mamá, la responsable de la familia eres tú. Tú te quedas como responsable de todos tus hermanos. Si algo te pasa a ti, sigue Emma. Si algo le pasa a Emma, sigue Ismael, y así. Y entonces él siempre me leía a Che Guevara, me leía a Marx, me leía a Mao Zedong, y siempre me decía, ¿sabes qué? Te leo estas pequeñas frases porque es importante. Siempre me decía, la ignorancia es el enemigo del pueblo. La ignorancia es el enemigo del pueblo. Y si tú no estudias, tú no te preparas, como mujer va a ser más difícil para ti. Yo no entendía sus palabras de mi papá en ese entonces porque estaba muy chica, pero siempre me decía, yo estoy aquí hoy, mañana no lo sé. Yo hoy te disfruto y quiero que disfrutes a tu mamá, a tus hermanos, mañana no sabemos. Y pase lo que pase contigo, con tu cuerpo, no pasa nada. Tienes que estar siempre con Dios. Y siempre lo que él decía era, cuando sientas dolor de lo que está pasando allá en Copala, sientas coraje, sientas rabia, siempre tienes que pensar que te tienes que preparar para defender a los que no se pueden defender. Lo que tú quieras,
hacer, pero prepárate. Porque los que están enfrente, como son los ministerios públicos, los policías, siempre se creen que porque saben hablar muy bien el español, porque estudiaron poquito, ya te quieren mandar. Así es que prepárate, habla bien el español, defiéndete para que así puedas defender a tu pueblo. Un día mi mamá, como maestra, ya no daba clases en Copala, ella daba clases en la comunidad que se llama Yosoyusi. Me llamó a la cocina y me dijo, hija, ahorita ¿dónde vamos a ir? Yo te voy a llamar. Va a haber un momento en que yo te voy a pasar a tu hermanito. Mi hermanito estaba bebé. Te lo voy a pasar, lo vas a cargar y te vas a quedar con tu hermana. Si yo te digo, con la mano, hija, así que te vas, te regresas a Copala como de lugar y le cuentas a tu abuela que yo me quedé aquí. Y te quedas con tu abuelita y tus tías. Si yo te digo así, es que porque me vas a alcanzar. No la entendí. Yo le dije, sí, y me regresé a jugar con mi hermana. Es que como mi esposo no podía llegar en la casa, pues, y yo estaba en ese momento que ella vivió esa situación, yo estaba trabajando otra comunidad, me dieron cambio a otra comunidad. Entonces ya no estaba yo en el mero San Juan Copala, ya estaba trabajando en Yosoyusi, Copala. Entonces, era Semana Santa. Y la costumbre del pueblo es que para la Semana Santa hay que hacer comida y todo y convivir con la familia, pues. Entonces mi suegra hizo su comida, entonces dije, ¿qué hago? Y como él dijo que iba a llegar ahí en Yosoyusi, ese pueblo donde yo estaba trabajando, iba a llegar él, entonces tuve que llevar a mis hijas con las enchiladas para comer con él allá y nos fuimos caminando porque no hay carro, pues hay que caminar. Ya íbamos caminando. Creo que esos momentos es donde yo disfrutaba mucho porque con mi hermanita, que la veía yo casi pues, muy seguido, pues y era casi de mi edad, pues jugábamos en el camino. Me acuerdo que le echábamos piedritas a los pajaritos para que volaran. Había mucha vegetación, pinos, muy bonito, caminábamos y era toda una subida. Entonces llega el momento en el que el olor del pino lo disfrutábamos, nos resbalábamos, jugábamos y nos reíamos con mi hermana. Pero cuando llega el momento que mi mamá me dice, hasta aquí. Y entonces ella agarra, se quita el rebozo, me lo pasa, cargo a mi hermano, me lo amarra bien. Y entonces ya le dice a Emma, así le vas a agarrar a tu hermana. No te sueltes de tu hermana. Como que ahí entendí lo que dijo mi papá. Si algo me pasa a mí, sigue tu mamá. Si algo le pasa a tu mamá, tú te quedas a cargo. Ahí es donde entendí la palabra de mi papá. Porque entonces yo me quedo con mi hermano y mi hermana. O sea, yo era la responsable de ellos. ¿Qué tendría yo? Unos 9 años, 10 años, tal vez. Y vi que mi mamá empezó a caminar y me dijo, aquí te escondes, porque desde aquí se ve. Y la vi caminar. Y vi los motores, los carros de la policía, de los militares. Vi que estaban armados todos. Pero yo estaba así, mi hermanito bien dormido. Y mi hermana nada más se quedaba como que quería llorar y yo nada más la agarraba fuerte y le decía que no tenía que llorar. Porque queríamos ver qué iba a pasar con mi mamá. Cuando mi mamá empieza a caminar y ya con ellos, vi que mi mamá hacía ademanes. Pero los militares, el que estaba al frente, veía que hacía manotazos y le hacía manotazos a mi mamá y yo veía eso, pero yo tenía ganas de ir y gritar, ¿no? Pero yo tenía una encomienda de mi mamá. Entonces ahí me pararon y me dijeron que a dónde iba yo a ir.
Yo le dije a ellos, yo voy a mi comunidad, yo soy maestra, yo voy a Yosoyusi porque ahí está mi centro de trabajo. Ahí voy allí. Pero ahí va a llegar Juan Domingo, o ahí está Juan Domingo. De Juan Domingo no me pregunte, yo no sé nada de él. Yo voy a mi trabajo. Y déjeme ir porque yo voy a mi trabajo. Pero ellos a fuerza querían que yo les dijera dónde estaba mi esposo. Yo les dije, no sabía nada de él. Pues pobre mis hijas porque estaban chiquitas. Eran 3, mi Betty, mi Emma y mi hijo Juan Ismael, que era bebé, mi hijo. Yo lo único que hice era decirle a mi hija Betty que cargara a su hermanito. Y cargó a su hermanito con un rebozo y se fueron caminando para llegar a la carretera. ¿Dónde está Juan Domingo, hija? Tu chingada, pero así, palabrotas. Y soltaban su metralleta. Otros militares parados, 2 policías igual. ¿Y dónde está Juan Domingo? Y entonces nosotros nos espantábamos y a ver, y volteaba con nosotros. Y ella decía, no los toquen, no los toquen. Yo el acuerdo que quiero hacer con ustedes, decía mi mamá, seria, muy fuerte, parada, bien plantada mi mamá. Y dijo, lo único que quiero acordar con ustedes es que dejen salir a mis hijos. Y yo les digo todo lo que ustedes necesiten, todo lo que ustedes quieran. Pero dejen salir a mis hijos. Pero antes mi mamá todavía me había dicho, cuando yo te diga que avances, vas a correr hasta Yosoyusi y le vas a avisar a tu papá, vas a buscar a como dé lugar a tu papá y le dices que ya están los soldados aquí cerca, que van a ir a matarlo. Entonces yo tenía en la cabeza en ese momento el grito de un desconocido hacia mi mamá, pero que representaba la ley para nosotros, porque una persona vestida de verde o de azul marino representaba una autoridad y representaba que en cualquier momento se podían llevar a mi mamá. Más las autoridades que estaban ahí parados, riéndose de mi mamá. Y te da una impotencia, coraje, rabia porque a tu edad no puedes hacer nada. Y estás sola, porque una vez estaba mi mamá, mis hermanos y yo, junto con todos ellos. No sé cómo mi mamá volteó a ver a la autoridad y le dijo, si algo me pasa a mí, usted sabe lo que va a pasar aquí en Copala. Yo no soy Triqui. Yo no soy Triqui. No soy una de ustedes. Pero si algo me pasa a mí, ¿sabe usted lo que va a pasar aquí en Copala? Es lo que yo alcanzaba a escuchar. Fue como el militar dio la autorización. Dijo que se vayan, pero ya. Y con su pie empezó a dar de patadas para que nos fuéramos. Y yo no quería soltar a mi mamá porque no la tenía agarrada del vestido. Mi mamá dijo, ya váyanse. Y nos gritó muy fuerte y me dijo, váyanse. Y agarré a mi hermana. Y mi hermana empezaba a moverse porque ya se estaba despertando. Y la orden era que yo me fuera corriendo. Pero yo no podía correr. Porque sabía que si dejaba a mi mamá, sabía lo que le iban a hacer. Sabía que ella no iba a volver a ver a mi mamá. Y que probablemente iban a violar. Fue una situación muy difícil. Porque yo sentí que caminaba sin caminar. Agarraba a mi hermana y no sé de qué manera la agarraba porque sé que también ella iba llorando. Íbamos caminando hasta llegar a la carretera. Yo lo único que quería era volver a ver a mi mamá. Llegué a la carretera principal y me senté. No atendí lo que me dijo mi mamá, porque yo quería ver a mi mamá, porque sabía que la había dejado. Quería regresar, pero no podía. Sabía que tenía a mi hermana y a mi hermano y sabía que tenía una responsabilidad de cuidarlos,
porque si regresaba también los iban a matar a ellos. No sabía qué hacer. Solo sé que fue muy lento, muy lentas esas horas o minutos. No sé qué pasó. Mi hermana estaba llora y llora. Abracé a mi hermana. Mi hermano se despertó. Lo empecé a cargar, pero no tenía yo como el sentido de la vida. No sabía qué hacer. Y de repente dije, voy a volver por mi mamá. Si algo le pasa a ella, pues nos va a pasar a todos. Cuando quise volver, vi que mi mamá venía, corre y corre y corre. Me dio una alegría cuando la vi. Y quise agarrarla. Pero ella dice, te dije que te fueras corriendo. Te dije que le avisaras a tu papá, lo van a matar, lo van a matar. Es cuando reaccionó y que vi nada más que mi mamá agarró a mi hermana y a mí me agarró de la oreja. Y te dije, van a matar a tu papá. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Reaccionamos. El caso es que jaló a mi hermana y vi como mi mamá va, corre y corre. Y yo también iba con el nene acá. Y el nene ya despierto y todo llorando. Y nos valió gorro el nene. Y mi hermanita también iba llorando, pero ella era, no sé si era llorando de felicidad. Todos estábamos así, mientras mi mamá sabíamos que ella le urgía llegar a Yo Soy Yusi. Mi hermana yo veía que iba hasta como flotando porque no daba sus pasitos, no daban en la carretera. Entonces mi mamá la jalaba nada más y la alzaba y la alzaba. Y yo iba, corre y corre con el nene. Cuando llegamos a Yo Soy Yusi, ya habían llegado los soldados. Ya estaban sacando a las señoras, a los viejitos. Estaban disparando. Me sentí culpable porque dije, ya mataron a mi papá. No llegué a tiempo. Nada más vi que mi mamá se sentó a llorar. Y nos abrazó, pero ya no había nada que hacer. Ya estaban quemando las casas, estaban sacando a las señoras a la cancha golpeadas, los niños, todos llorando, porque esas escenas eran crueles. Reaccionó mi mamá y nos dijo, vámonos. Se fue a su centro de trabajo, llegamos. Cuando ella abre la puerta, empiezan a llegar todos los niños, corriendo, corriendo. Maestra, maestra, éntrenle, éntrenle. Porque allí donde ella atendía era como un internado similar. Y poco a poco fueron llegando las señoras. Poco a poco fueron llegando las abuelitas, como pudieron, todas golpeadas. Los abuelitos ni se diga. Empezaron a buscar alcohol, algodón, para curarlos. Ese día mi mamá no durmió. Vi que estaban preparando la comida, la cena para todos ellos. Todos los cuartos que eran como los dormitorios de los niños, pues fueron ocupados por ellos. Ahí afortunadamente había que comer. Les sirvió, mi mamá se encargó de darles comida a todos ellos, de darles atención. Y no sabíamos nada de mi papá. Absolutamente nada. Todas las señoras, todos estaban llorando porque todos pensábamos que ya los habían matado. Toda esa noche yo me hice cargo de mis hermanos para atenderlos mientras mi mamá atendía a los que iban llegando. Al otro día llega mi mamá, nos levanta y nos dice, prepárense, prepárense. Ya nos levantamos rápido. Ella agarró su tenate, y nos fuimos a caminar, a caminar, a caminar. Ya llegamos a una loma. Y ahí poquito a poquito fueron llegando todos ellos. Y vi a mi papá. Me dio una alegría verlo. Y ver otra vez a mi familia junta. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos.
fue volver a nacer otra vez. Pero ese incidente me enseñó a que no solo hay que hacer resistencia, a que no solo hay que sobrevivir, sino también hay que luchar. Mi nombre es Emelia Ortiz García, tengo 42 años. Pues prácticamente mis papás fueron fundadores de AMUL junto con el compañero Juan Domingo Pérez Castillo y otros compañeros que desafortunadamente pues ya no están con nosotros, pero gracias a esos compañeros que lucharon, hasta el día de hoy mantenemos nuestra organización. Juan Domingo es tío de mi papá, entonces desde niño ellos se conocieron, desde mis abuelitas. Ellos andaban vendiendo plátanos, haciendo trueques en Cusclahuaca cada fin de semana, que es viernes. Y de ahí empezaron ellos a andar como compañeros, como amigos. Hasta el día de hoy ellos se llevan. Y gracias a esa amistad, pues ellos se organizaron. En su momento, pues eran pocos los compañeros que empezaron con el movimiento. Por ejemplo, de Cieneguía podemos hablar del compañero Juan Domingo, del Rastrojo, los hermanos Ortiz, de Yusuyusi, pues Domingo González. Eran pocos los compañeros que estaban inconformes de lo que hacían las autoridades, desde luego que había en San Juan Copala, porque San Juan Copala era la única comunidad que había autoridades, y eso dependía de todas las comunidades circunvecinas. El segundo atentado que tuvo él en la ciudad fue en noviembre de 1986, en la esquina de Tinoco y Palacio en Jesús Carranza, justamente cuando él iba a una reunión con los abogados respecto al tema de los presos. En ese entonces estaba preso Domingo, el compañero Domingo González de Yosuyusi, Pablo de Paso de Águila, entre otros compañeros visibles ahí. Son dirigentes naturales que ha estado ahí como presos políticos. Entonces el compañero Domingo pues estaban luchando para que salieran de la cárcel. Y eso fue donde me atacó, llegó un cuate de por ahí de la región que ¿cómo se llama? Quería, o sea, venía así y yo iba así. O sea, yo a tanto porque aquellos hay muchísimo peligro para uno, pues, ¿no? Entonces, nos encontramos así, me disparan, saca la pistola y quise meter la mano, pues fue a quemarropa también, que mete la bala aquí, salió aquí. Y el otro acá, salió acá, todo acá de espalda. Estoy lleno de balazos. Entonces, que me salió corriendo, se fue corriendo. Cuando vio que estaba parado, dije, no me caí. Entonces regresa, hasta Icado estaba con la pistola así, apuntándome. Y disparó, pero ya no me tocaba. Ya no. Y yo venía hasta acá cerca. Entonces ya me metí suave ahí dentro de la casa, ahí, pero ya no me tocó más. Y eso fue, ¿por qué? Porque vine en la marcha y me llevaron al hospital
cuando me mandaron a avisar, yo estaba trabajando, me mandaron a avisar que había recibido pues balazos en Oaxaca. Entonces ya estaba él en el hospital cuando yo llegué. Pero cuando yo llegué no estaba solo, ya estaban los policías ahí cuidando a él y no dejaban pasar a nadie. Él estaba en recuperación. Cuando yo llegué y hablé con él, ¿qué te pasó? No, pues me dispararon. Y ya, gracias a Dios, salió bien ahí. Resulta que al día siguiente todavía estaba Juan Domingo. Yo fui a verlo al hospital, el hospital civil me parece, una cosa así, y lo tenían, cuando la bala le había pasado cerquita del corazón, lo tenían sentado porque no le daban cama. Bueno, en ese momento la COSEI interviene. Yo podía irlo a ver, pero yo no tenía ni los contactos, ni el oficio de moverme en el estado de Oaxaca. En cambio, los de la COSEI sí. Fueron los de la COSEI los que muy rápidamente se movieron, hicieron una movilización con varios triquis y exigieron al gobernador mismo que a Juan Domingo se le trasladara a un hospital privado debido a que en el hospital público no tenían ni camas. Y llegan los compañeros de ahí, ya cobertura todo al compañero, ya lo atendieron bien, todo eso. Pero si no tienes una presión así, el Estado te hace como quieran. Yo creo que como dice Juan Domingo y como decía Luis, los triquis somos todos. La idea, fíjate, esto es muy interesante, no se llama Movimiento de Unidad y Lucha Triqui. ¿Por qué? Porque se sabía que ya desde el exterior los habían dividido. No son divisiones naturales entre los triquis, son divisiones que se producen a partir de intereses externos que se introducen dentro de la comunidad y efectivamente empiezan a fragmentarse. Nos arrebatan municipios, nos divide por bienes comunales, nos roban e invaden de terreno bienes comunales. Muchísimo mano viene de afuera, mano negra de afuera, divide a los triquis y se matan entre nosotros los triquis. Y ellos, después que nos violan este derecho del pueblo triqui, nos califican mal de nosotros. Entonces todo esto queremos liberar al pueblo triqui a manos de ellos. Entonces, eso es tiene un proyecto hacia dónde va a ir. Si no están unidos los triquis, ¿qué hay que hacer? No decir si somos unidos, sino hay que unificar. Es un proceso. No te puedes llamar lo que no eres. Si tú dices que los triquis están unidos, es un deseo, pero no están. Entonces, ¿cuál es la tarea? Es un proceso, que es unificar. No puedo estar diciendo que son enemigos. Enemigos sí existen, están allá afuera. Por eso se pelean muchísima gente que está acá adentro. Ahora, por solo hecho que la ignorancia, la pobreza, nos hace llenar la tristeza, la violencia de derechos de los pueblos indígenas que somos nosotros, el sufrimiento, lágrimas, tristezas, marginación, todo esto que se puede llamar, esto está lleno en la región triqui. Todo eso viene de afuera.
lo aplica adentro para que el pueblo triqui sufra. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Se siente! ¡El mundo está presente! Una situación de desaparición forzada es lo peor que puede haber cualquier ser humano. Por ejemplo, en el caso de mis primas, lo que yo quiero es presentación con vida, ya sea con vida o no, pero lo quiero ver, ¿no? No sabes si están vivas, pues no sabes qué es lo que están haciendo, si lo están castigando, no sé. La última información que hemos obtenido de ellas es que la violaron, luego la asesinaron. Bueno, si lo asesinaron, ¿dónde están? Eso es responsabilidad de las autoridades. Hasta el día de hoy no ha habido ni investigación. Y así están varios casos. Entonces, ¿qué debe de hacer las autoridades? Primero, que se haga justicia. Si no hay justicia, no va a haber paz. La denuncia fue muy difícil. Mi tía es la que interpuso la denuncia. Su hija desapareció el 7 de julio y ella se fue hasta el 13 a denunciar porque ella también igual se fue con novio, porque eso es lo primero que dicen también en la zona, ¿no? Entonces ella tuvo que investigar y le dijeron a las autoridades, pero no, igual y se fue con el novio, ¿no? Entonces por eso tuvieron ellas que esperar hasta el día 13 para denunciar. Ella baja en Pucla a denunciar, pero no se denunció como debe de ser porque no había intérprete, y luego como no pertenecimos a ese municipio fue muy difícil. Entonces afortunadamente por la gestión de la organización y todo eso se denunció, pero cuando se denuncia, pues no, nosotros preocupados como familiares denunciamos, exigíamos a ver cómo va la investigación y todo eso. Y en el 2008 las autoridades lo dieron por terminado la investigación, que ya está muerta mis primas. Entonces, si es así, pues, ¿dónde está el cuerpo? Si es así, entrégame. Si me entregas, te creo. Y si no, es una omisión lo que estás haciendo. Ahí ya, después de ahí, reabren otra vez la carpeta de investigación. Bueno, no era carpeta de investigación, sino lo anterior, ¿no? Entonces empiezan otra vez a abrir la investigación y hasta el 2013 dicen ellos que hacía falta materiales para bajar en el barranco porque está muy profundo, que el único estado donde tenía material era Veracruz. Y hasta el día de hoy no ha encontrado material para ir a lugar para verificar si ahí está el cuerpo. Las autoridades no hacen su trabajo como debe ser. Las compañeras tienen que hacer investigación de sus desaparecidos o de sus asesinados al levantar el cuerpo. Ellas se han convertido en psicóloga, en doctor, en todo. Mientras estamos en esta vida, pues no, o sea, no, siempre va a haber esperanza. Aunque sea hueso, pero tenemos que encontrar. Eso es la exigencia de los familiares y de nuestra organización. Presentación con vida y o muerto, pero de los 15 desaparecidos que tenemos. Pues el hecho más difícil para mí fue cuando todavía no se iba mi esposo, estaba todavía ahí, cuando lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Y lo fui a ver y lo estaban castigando muy feo ahí en la cárcel. Pero de ahí, gracias a Dios, logró salir y salió y se fue. Mejor vete, le dije, ya no estés aquí. Es lo más difícil porque pues yo no lo quería ver en la cárcel, pero sí lo llegué a ver. Y de ahí fue cuando yo
Me tranquilizaba más cuando veía yo que no estaba él. Porque para mí que él era el que perseguían y lo querían matar y todo eso, dije, no, mejor que se vaya. Y me quedé sola. Y no para decir cosas, ¿no? Que me quedaba yo tranquila tampoco. Pero sí, para mí era mejor que él saliera, pues, que no estuviera ahí en el pueblo. Y así se fue. Salió y se fue. Se vino aquí a Huajuapan, de ahí se fue a México y así se fue a Oaxaca y todo. Andaba, pero pues escondido, pues. No podía andar así como quiera en la calle. Y él, pues hasta ahorita ahí está. Gracias a Dios, ahí está. Ha tenido muchos problemas, ¿no? Pero él todavía, él no va a salir de ahí. Él va a seguir. Hasta que no se muera, me dijo. No, hasta que yo me muera, dice, se acaba mi trabajo. Dice, no, yo voy a continuar. En la sala de urgencias de una clínica particular recibe atención médica Juan Domingo Pérez Castillo, de 67 años, líder de la plana mayor del Movimiento Unificador de Lucha Triqui y fundador de la organización, quien sufrió un atentado. 21 de agosto de 2012 lo atenta en su vida de él en la calle Tinoco Palacio. Él todos los días en la mañana llega en la casa de estudiante en ese entonces a checar algunos datos, porque en eso estamos en la investigación de documentar el tema de MUL. Entonces estamos revisando periódicos, reuniones con los jóvenes, con los compañeros, artesanos, cosas así. Siempre, todos los días llegan él. A veces van a comprar directamente su periódico en el mercado Sánchez Pascua. Pero ese día creo que llegó él como a las 9 de la mañana y mi cuñada estaba haciendo comida en ese entonces, caldo de pollo precisamente, y ella se le olvidó a comprar cilantro. Entonces yo le voy a comprar, le digo, me fui corriendo. Llegué a la casa, le pregunté dónde está Imelia y le dijeron que andaba ella por el mercado. Entonces que me salgo y que voy al mercado. Pero saliendo del cuarto, de la casa estudiante que le llamamos, porque hoy, a partir de hoy, ya es casa de cultural, casa cultural Triqui. Entonces, de ahí, según dicen, en la callejón, no sabe por qué está un asesino, y hay otro de acá checando si dónde llego, porque a qué hora llego, si voy a llegar o no llego. Entonces el otro le habla al celular al otro y ya llega tras de mí y creo que me habló, no me di cuenta, creo que me habló, no sé, pues disparan, pues así, a quemarropa, aquí cerca, hizo así, fue cuando la bala, pero lo tengo aquí en cerebelo, allí está la bala, y todo es por el MUL y por Pueblo Triqui. Voy bajando y veo que como su ropa de él, ¿será o no será? Porque como él, antes de eso siempre tenía mareo, entonces yo pensé que había mareado o algo así, pues. Me acerco una cuadra, veo que es él, voy corriendo, ya estaban personas, unas 4 personas, una señora, un señor, 2 señores de este lado. Me acerco, ¿qué pasó con don Juan? Así, ¿no? Como ese. Y la señora me dice, ¿sí conoces? Sí, es mi tío. Le dije, ¿qué le pasó? Le dije, no, apenas lo balacearon. ¿Cómo? Le digo. Entonces, y llevaba mi celular, pero no tenía crédito. Y le digo a ella, hable por favor a una ambulancia. No, ya hablaron. Entonces, le encargo, voy a avisar a mis compañeros, ahorita regreso. Le digo. Voy corriendo y encuentro a mi hermana Adriana, le digo que lo balearon a don Juan. Voy donde está mi hermano Gabriel, vamos a ver a don Juan porque ya apenas lo acabaron de lesionar. Y mi hermana pensó de que era, se ponchó una llanta de un autobús o algo así.
llevo alcohol, voy corriendo otra vez. Y porque cuando llegué en ese, nada más me dijeron que estaba baleado y él se quejaba de pie. No se preocupe usted, don Juan, le digo, voy y regreso, le digo. Y cuando regreso, y mi hermana Adriana viene detrás de mí y me dice, don Juan, te vas a morir. Y así decía, pero así pues, porque la sangre estaba brotando, como si fuera agua, ¿no? Yo le dije, si le hablo así, pues él se va a sentir peor, pues. Entonces le digo, no es nada, le digo, está muy leve, le digo, no pasa nada, don Juan, le digo, aguanta, le digo, ya viene la ambulancia, ¿no? Ya estaba él en el hospital cuando yo llegué, me avisaron y yo llegué. Pero entonces mi hija Betty ya estaba grande, ya estaba trabajando mi hija en Oaxaca. Fue cuando mi hija pues tuvo que intervenir para que lo atendieran a él. Y ya había muchas gentes ahí afuera cuidando, pues, los triquis más que nada. Había muchas gentes afuera cuidando a él. Y los policías también lo estaban cuidando ahí en el hospital. O sea que no dejaban que pasara cualquier persona. Fue muy doloroso verlo a él. Ahora sí me tocó verlo en el hospital, estar al frente, ahora sí, de todo el seguimiento de su salud. Pues sí, tener la relación ya con los medios, con la dirigencia, con los compañeros que llegaban a verlo. No puedes como asumir que él está delicado y que lo único que quieres es que tu ser querido despierte y que puedas verlo, que escuchar su voz. Porque pues quieres que él, como el jefe de la familia, disfrute también a sus nietos, a sus nietas, que comparta su historia como lo está haciendo ahora. Y cuando pasamos todo ese proceso, nuevamente él nos vuelve a dar una cátedra de mucha sabiduría. Dice, yo estoy aquí porque tengo que hacer algo más por mi pueblo. Y estoy aquí porque sé que debo buscar la paz para mi pueblo. Y tenemos que seguir luchando para que se construya la paz. Hay que perdonar mucho, decía él. La vida fue muy difícil, muy complicado, pero pues ahorita, en la actualidad que estamos viviendo, yo la siento más tranquila y pues yo creo que él también lo debe de tomar en cuenta para salir adelante, pues es que también la edad que tenemos no tenemos por qué estar siguiendo con los problemas, ¿no? Entonces, yo pienso que él tiene que ir reflexionando poco a poco. No reflexionar a que deje todo, no, sino que vaya tranquilizándose nada más. Y si él está más tranquilo, todos nosotros vamos a estar más tranquilos también, porque también mis hijos sufren. Creo que la sangre triqui como tal debe dignificarse ahora en otro proceso, ahora en otra etapa, pero son muchos actores, hombres, mujeres allá en la nación que también ya les toca y están participando. Así es que, pues, creo yo que eso es lo que nos tocó vivir y creo que lo que nosotros vivimos son experiencias, es aprendizaje y hoy por hoy tenemos esta madurez de ver las cosas desde otra perspectiva y sumarnos a la voz de muchos y muchas compañeras para que se logre todo este proceso de paz. Entonces son cosas que pasan, que tienen que pasar.
si no fuera así, pues el movimiento no va a estar en la lucha, ¿no? Entonces, pues es complicado, difícil, te arriesgas a tu familia, todo, pero nosotros decidimos caminar en este camino y hasta el último, pues eso ya no hay marcha atrás, sino son caminos que yo decidí entrar y aquí estoy y hasta el final. Las razones de Juan Domingo siempre son las mismas, para no dividir. Y eso ha implicado una enorme paciencia. Creo que una de las mayores virtudes de Juan Domingo ha sido esa paciencia para aguantarse muchas veces la incomprensión de gente que queriéndolo no logra o no logramos entender por qué no hace cosas para exhibir pues a personas y acciones que son pues muy criticables, muy irresponsables o muy malévolas. Y él a veces prefiere callarse y a veces uno dice, pues yo no me callaría, yo quisiera que no, pero yo no estoy para darle consejos a Juan Domingo. Creo que es infinitamente más sabio de lo que yo le podría decir. Ha entregado su vida, ha atentado en varias ocasiones a él, pero sin embargo, pues ahí está, ¿no? Es un ejemplo para mí, siempre al diálogo, siempre a la lucha, pero sin violencia. Entonces sí me gusta mucho su política de él, su forma de ser como humano, como un compañero de lucha. Entonces pues quiero agradecer a él por el aprendizaje durante todo ese tiempo y pues agradezco su sabiduría de él. Aquí estamos, aquí vamos a seguir, vamos a caminar y porque coincidimos en la lucha. Pues no tuve mucho la oportunidad de convivir con él, pero el proyecto de vida de ambos ha sido similar y lo poco mucho que haya convivido con mi papá, se lo agradezco. Le agradezco a la vida porque tuve la oportunidad de verlo hasta el día de hoy, de conocerlo, de ver todo este proceso que él llevó a cabo y que dentro de todo siempre me cuidó como papá, siempre me protegió como papá. Y aunque en el momento no sentí el abrazo, no sentí el te quiero, lo hizo con sus acciones. Y ahora que ya está grande, le agradezco mucho esas palabras de cariño. Mi papá siempre fue un hombre muy cálido, muy cariñoso. Fue un hombre que cuando tenía la oportunidad, lo hacía con sus acciones. Y de verdad, papá, te agradezco mucho, mucho, mucho. Le agradezco a usted todo ese cariño que me dio como papá. Y como compañero, de verdad que viva Juan Domingo. De razón gataría daría sobre esta no cuento de días en rabando son de eso no chesa meta ni se está rachando sobre cheda ver que dice si tiempo de orunsa ya ne cabindo ni dui ni uno ni jani ni tomezo utai ra dui ni tani chenezo ni ne ya mi ni na hon de mi ni ya sa ni shui beze diara be eza ni tayun ga ma ze shui sa imani ni rashna doni tanashko ni mani hora sun chanel ki ni eto ni chito ni chingado ni chi nezo awini kama beze mata ni bata channa ni so oto ni kane tanan ke ni vira ga se ni ta ba ser qui shamushko tananora shamushko ni mientras za unde ma za un mando si ni quedó ni se en ellos ni se en la isla ni se en tu cuanza ni de cuan como jane mejor ya se meran es un shui da hindezo chine zo
mani si mera gusui ni trash ko ni mo sia ni ne so chin gusui ni chin gusui du da ni gusui ni ya se ta ni na ri ni chadi ega gu mani ni ya su ni ri chadi ta me na ko es no ri da de ra to ko ne ta in tui ni to ko ne ne ni to ko chiruani to ko tu ri to ko ne se angra ni to ko chiru ra di to nash ko ni mani to ko se de ka ne ka ve di mani to ega gu mani shni cherna ni shni so ega gra re sia to ba mi do ni je skula ze do ani ga ne la rashna do zo se maestro de ku de ya zo ti ne zo ni shni ga ni ega no ra zo che ni shni ne zo ne je chumo ja ne na no ra zo che shni na no ra zo che chumo ja ni ta ba ni chinga ne ste ta kun ta zo ke zo che ra zo ke zo za chi da ni zo ke zo di che da no da ne zi tui ni ne zo no shku da ku ka ka sa ni ja ni ne ra zo kwa yo de ra ni ka kwa chi wa ne no za ni ja ni kwa no za ni no za da ni era ma za ni wa se ne zo ma se ne zo kwa ni wa da ya ka ne era ni da ni ja ka me ni ka no bi da ni shni me da na bi ni si ar shan do ni chinga ne da ro ni kwa chi da ka ne da ni za mu ne ni me ska ya ta ni ta ni sa ne zo a za ne nya chinga do ni a ne a bi da ni ka ne shni me a bi ka ne rashna do ni da shi ko sha ne rashna do zo ni sha ne no kwa sa da no ni da no kwa chi de re ka be ni sha ne ska ni ji ni ne ya la zo da che da so se mi shang ne za so se wu no to wa so sha bi do wa so to ni te chi che je tu je tu wa re ka bi ni wa re ka na ni wa ka sa na ka bi sa bơ de ta si ya ni ta si da ka bi ni và sẽ uy này rằng là nếu mà sẽ cả về quần nó số này để sự kia sẽ tập ra này cả để đây này quá rồi mình trash có đi mà quá này zoom mà này rồi họ đi mà quá sa thì nó cái này cái visa này shni cái gì này bây giờ mình nó đi đã đi cái ra rồi đi à tôi đi rồi này nó nói vấn đề là thani họ nó đi rồi quay ra rồi chứ là mình vào này rồi ya này shni này rồi nó rồi nó mà ra rồi này thani ra rồi ne zare we ku chingani to ya ne ne so mera re ka ta se ta sia da ka be ni de to nya ro de se wa so mera so no di wendo no di ro sha ni to so shni di tui chinga chi to chan da ni shni to ku ya to ria so ne El día 15 de enero del año 49, cuando en la cieneguilla se vio nacer un valiente, esta es la historia de vida de un enorme ser humano. Juan Domingo Pérez Castillo, siempre un amigo y hermano, contra el hambre y la injusticia toda su vida ha luchado. Desde el día en que nació su destino está marcado. Cuando salió de su pueblo siendo un niño y sin saber, el odio invadió su cuerpo al ver a una mujer ser violada por un hombre. Él no lo podía creer. ¿Quién pensaría que ese hecho cambiaría el rumbo de su vida? Eligió ser hombre derecho y pelear contra la injusticia. Sin recibir mucha escuela, él aprendió grandes cosas. De hombres que siempre buscaban para el